La lesión de Montiel le generó ya de entrada a Bacari un dolor de cabeza, porque tenía definido el equipo titular, porque lo había probado en el amistoso frente a Defensor Sporting en el verano en Uruguay, le había ido muy bien y tenía todo ordenadito, todo confirmado. Pero bueno, obviamente que en el fútbol y sobre todo cuando empieza a rodar la pelotita, hay vaivenes, hay imprevistos y empiezan a aparecer las lesiones. Quizás no lo tenía pensado tan pronto Bacari, pero bueno, le sucedió en la primera fecha y antes de los 30 minutos. El desgarro ya confirmado de Montiel lo obliga a cambiar al técnico de Independiente. Ya de una fecha a otra, de la primera a la segunda fecha. Y tiene variantes. Quizás a diferencia de lo que pasaba con el año pasado o en otras épocas, Independiente tiene variantes. Más allá de que Bacari puede decir, viste, me falta un extremo más. Lo que yo estoy pidiendo me falta ahora, no tendría este problema. Que es verdad. Si lo tuviera, por ejemplo, a Masanti, que es el jugador que pidió, hoy ya descartadísimo, faltan 2 días para que cierre el mercado de pases. Un último tirito por Bizanz, ¿sí? Colando un poquitito de información del mercado de pases, que siempre yo sé que a ustedes también le interesan y están ahí expectantes por lo que pasa hasta último momento. Pero es muy complicado que Independiente pueda sumar un jugador más en estas horas que restan. Por lo que Bacari ya sabe que se tiene que arreglar con lo que tiene, que tampoco es poco. Podría haber llegado sí, un central zurdo más y un extremo más, pero tiene variantes. Si Hidalgo no estaría en el sub-20, está muy claro que Hidalgo jugaría de entrada, porque así terminó también el año pasado. Pero bueno, la cuestión es que con Montiel lesionado y con Hidalgo en el sudamericano sub-20, bueno, va a tener que ahí ver de qué manera lo resuelve. Como decía antes, variantes tiene. Vamos a analizarlas, vamos a desglosarlas. Hoy sobre la mesa vamos a ver qué decide. Seguramente ya lo debe tener decidido en su cabeza Bacari. No sé si al 100, pero un 90% debe estar definido el equipo. Pero tiene 3 nombres para un puesto. El entrenador. Para jugar este miércoles desde las 5 de la tarde ante Talleres en Córdoba. Partido complicado. Talleres viene de perder igualmente un partido raro contra San Lorenzo en la primera fecha. Pero siempre difícil Talleres de visitante. 3 nombres para reemplazar a Montiel. De repente una sorpresa en el último ensayo de fútbol antes de viajar. La aparición de un jugador que nadie tenía en la galera. Nadie lo tenía, nadie lo daba, ni siquiera como entre las prioridades de Bacari. Estamos hablando de Salle, un jugador considerado más en primera división, porque en realidad su puesto es más adelantado, pero en primera división considerado más como lateral que como volante, como extremo, como un jugador de ataque ofensivo, que en realidad es lo que es, naturalmente es un jugador más ofensivo, Salle. Y hoy Bacari lo tiene considerado quizás un poquitito más arriba, teniendo ya cubierto el puesto de lateral derecho. Y por eso en la práctica de este martes, el técnico Independiente lo probó a Salle, sorprendió ahí, en lugar de Montiel. Puesto por puesto, de esa manera, Bacari se asegura no tocar el esquema. Ese 4-1-4-1 o 4-3-3, siempre hago la salvedad porque es lo mismo dependiendo de dónde ubiquen a los extremos o a los volantes externos, pero lo puso a Salle por la derecha en lugar de Montiel. De esa manera no tiene que tocar nada del esquema, tiene que seguir con el mismo dibujito, con el mismo numerito telefónico, como quieran llamarlo. Es un jugador que no viene teniendo rodaje en primera. Sería un batacazo que lo ponga de entrada. Si le sale bien, sería un pleno total del técnico de Independiente. Hay que ver qué es lo que pasa. Yo pongo el asterisco ahí. Y hoy parece ser la única duda que tiene Bacari, siempre dejando un margen para que pueda sorprender en alguna otra posición. Pero como el equipo realmente jugó bien, Sporle, que quizás era o es a quien muchos miran de reojo, tuvo buen partido en el debut
y por ahí Angulo va a tener que seguir esperando. Parece ser ese puesto a cubrir el de extremo derecho. Ahora, las otras variantes le dan la alternativa de cambiar de esquema táctico a Bacari, porque lo que pensamos todos es que después del partidazo, sobre todo el segundo tiempo que se mandó Luciano Cabral en su debut oficial con la camiseta de Independiente, con la 10, con esa pesada herencia que trae la 10 de Independiente, dijimos, bueno, listo, ya está. Afuera el 4-1-4-1 o el 4-3-3, adentro Cabral y adentro el 4-2-3-1, porque así jugó Cabral en el segundo tiempo, más centrado, como enganche, y donde mostró su mejor versión. Entonces, si lo mete a Cabral, ahí tiene casi por obligación un cambio de esquema, a menos que lo meta Cabral de extremo, cosa que ya en el primer tiempo se vio que es incómodo y que él no está para jugar ahí. Entonces, el ingreso de Cabral, si es que se define por él, obliga a un cambio de esquema a Bacari, obliga a que Loyola baje al doble 5 con Marcone, y que Millán, que tampoco está para salir de este equipo porque está jugando bárbaro, y el pibe necesita seguir teniendo rodaje y minutos y continuidad y fútbol, se corra a la derecha en esta línea de 3 volantes detrás de Bacari, obviamente con Tarsia por izquierda. Esa es otra alternativa. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que es lo que hablábamos en el anterior video cuando analizábamos un poquitito el partido de Cabral. Lo pierde un poco la iniciativa de Loyola en ofensiva, porque Loyola va a quedar encasillado un poco más atrás y no va a tener tanta llegada al área. A mí me da una pena enorme esto, porque a mí me gusta el Loyola ofensivo, el Loyola que pisa el área, el Loyola que en el amistoso de verano llevó el gol, el Loyola que está ahí también para asistir, para armar juego, para triangular. Entonces, bueno, está claro que si se tiene que parar más cerca de Marcone o al lado de Marcone en el doble 5, pierde peso ofensivo. Por eso la otra variante que analiza Bacari a esta hora es la de hacer debutar al uruguayo Fernández Cedrés al lado de Montiel. Perdón, al lado de Marcone, en lugar de Montiel. Y esto también haría que el esquema pueda variar, porque de esa manera Millán pasaría a jugar por el medio y Loyola se correría a un costado, como jugó el segundo tiempo cuando entró Galdames el otro día frente a Sarmiento, que había bajado al doble 5, pero cuando entró Galdames en el segundo tiempo volvió a soltarse por el costado derecho y Loyola volvió a pisar el área. Con más peligro, siendo más incisivo. A mí me gusta ese Loyola. Entonces, esta es la otra variante, que ingrese un volante de marca en lugar de Montiel y que Loyola pueda soltarse en ataque. 3 nombres para un puesto. Esto es lo que maneja Bacari y esta a mí me parece que es la duda y lo que falta ahí definir de cara al partido de este miércoles por la segunda fecha del torneo de apertura en Córdoba frente a Talleres. Y te pregunto a vos, hincha de Independiente, ¿por cuál de estas opciones te volcás? ¿Cuál considerás que tiene que ser titular? Salle, una oportunidad sería para el pibe, hay que ver si la aprovecha, si es que le toca, y mantener el 4-3-3 o 4-1-4-1. Que ingrese Cabral, que el otro día la rompió en el segundo tiempo, y modificar el esquema en 4-2-3-1, o apostar por Rodrigo Fernández Cedrés, para que haya más contención en la mitad de la cancha, al lado de Marcone, y de esta manera Loyola pueda continuar siendo un jugador más en ofensiva. Te leo en comentarios, quiero saber tu opinión y quiero saber para vos cuál tiene que ser el equipo Independiente para este miércoles visitar a Talleres, y obviamente, como siempre, te pedimos el pulgar arriba, el like.